Es necesario conocer la anatomía intraoral, maxilar y mandibular normal para saber cuándo hay una patología o no en la boca. Por eso vamos a ver las marcas anatómicas normales en maxilar y mandíbula. Comenzamos por el maxilar. En la zona anterior del maxilar tenemos todos estos puntos que vamos a ver uno a uno. Fijaros que esto es como se ve en la realidad, es decir, tenemos el tabique nasal, que se marca con la A, los cornetes inferiores, son estructuras pares, la fosa nasal igualmente, la espina nasal anterior, que se suele localizar justo en la base de la nariz, y si lo miramos por palatino, estaría el agujero incisivo, que está entre los incisivos centrales, y la sutura palatina media. No es un agujero el agujero incisivo como tal, es una depresión. Aquí podéis ver el tabique nasal, la realidad y una radiografía. Se marca justo en medio, es la unión de Bomer y etmoides. Con los cornetes inferiores, como he dicho, es una estructura par. La fosa nasal, el espacio de aire, por tanto, color negro, radiolúcido. La espina nasal anterior, justo en la base. Y si lo miramos por palatino, aquí tenemos un foramen incisivo en radiografía excesivamente grande, eso sí es cierto, que no es lo habitual. Hay que tener en cuenta que lo que estamos viendo en una radiografía son los dos lados, tanto vestibular como palatino, por tanto eso no nos tiene que despistar. La sutura palatina media se suele ver como una línea que marca la mitad de ambos maxilares. Aquí tenéis una radiografía oclusal, que también se ve un montón de estructuras de las que hemos estado hablando. El tejido blando de la nariz no se suele ver mucho, a veces si la radiografía tiene poco tiempo de exposición. Es interesante entre incisivos laterales y caninos, que a veces ahí hay una pequeña depresión, la fosa canina, que puede confundirnos con una imagen radiolúcida cuando no lo es. En la zona posterior del maxilar vamos a encontrar todos estos puntos que vamos a ver uno a uno. El seno maxilar, como indica ahí, es una cavidad rellena de aire recubierta por una membrana mucosa. Lo que vamos a ver es lo que está señalado con el punto, con las flechas negras, es esa membrana mucosa que tiene cierta radiopacidad y que lo que hace es comunicarse con la cavidad nasal. En realidad parece que los dientes están dentro del seno maxilar, pero lo que estamos viendo, como sabéis, es una imagen en dos dimensiones, por tanto no es la realidad. Lo que seguramente pasará es que esté las raíces por delante o por detrás del seno. Por ejemplo, el segundo premolar que aparece, por la forma que tiene, seguramente la raíz esté por delante del seno. Aquí tenéis dos ejemplos en radiografías. Fijaros cómo en la radiografía superior el seno ha ocupado el espacio del diente que falta un 6 superior, un 16 en concreto. Cuando no hay diente, el seno tiende a ocupar esa zona. La E invertida o septum sinusal es una estructura que se ve a veces, no se suele ver mucho, y se forma por lámina de hueso cortical que crece en las paredes del suelo y pared del seno maxilar. Entonces, si se elevan varios milímetros del seno, pues lo vemos. El malar cigomático lo veremos mucho, sobre todo cuando hagamos radiografía de bisectria del ángulo, porque es una estructura que se superpondrá bastante a las raíces de los dientes posteriores. Lo veremos como una estructura muy blanca, muy radiopaca. En este ejemplo veis esa estructura blanca señalada con la línea roja. Eso es el malar cigomático. Y aquí otra radiografía, ejemplo, que en ese 8 se ve superpuesto una imagen muy blanca que es el malar. Si nos vamos más hacia atrás, podremos observar dos cosas. Es raro porque la radiografía tiene que ponerse muy posterior y veremos la escotadura amular con la línea blanca y el pterygoides con la línea púrpura. La escotadura amular, como sabéis, es una prolongación del hueso esfenoides que se localiza detrás de la tuberosidad del maxilar. Aquí tenéis un ejemplo, es una radiografía de una endodoncia. Arriba veis una estructura pequeña que sobresale del hueso, eso es la escotadura amular. La tuberosidad del maxilar, que la acabamos de nombrar, es una elevación redondeada que se localiza en la parte posterior de ambos lados del maxilar. Tiene menos densidad de hueso, por eso la veremos con ese veteado,
que se ve lo que señala la flecha negra. Aquí tenéis el mismo ejemplo otra vez, pero aquí tenéis otro ejemplo de la tuberosidad del maxilar, en la que podéis ver cómo tiene menos densidad de hueso. Hay que tener mucho cuidado en esta zona por las extracciones, porque nos podemos llevar la tuberosidad del maxilar. Por último, hay un punto que en realidad no es del maxilar, sino que es de la mandíbula, que es la apófisis coronoides, que se ve a veces en la radiografía superior cuando el paciente cierra la boca. La apófisis coronoides es la estructura que forma parte de la mandíbula y que, bueno, si hago una bisectría del ángulo sujeta con el dedo y la boca está muy abierta, pues puede llegar a verse. Aquí tenéis una enorme apófisis coronoides que ocupa casi toda la radiografía. En cuanto a las marcas anatómicas de la mandíbula, las normales en la zona anterior son todas estas, que vamos a ver una a una. Esto es la vista anatómica pura. Entonces, por lingual, veis en el lado izquierdo que vemos el foramen lingual o agujero lingual y las apófisis geni que lo rodean. En vestibular veis lo que señala la D, que es la fosa mentoniana, que es una especie de presión de hueso que hay entre los incisivos y la cresta mentoniana, y luego la cresta mentoniana, que es el mentón, puramente dicho. En radiografía podéis ir observando las cosas. Agujero lingual, lo que señala la línea de color rojo. Aquí abajo de la radiografía hay un bonito corte de cono en esta radiografía, pero abajo del todo podéis ver un punto que es el agujero lingual. Las apófisis geni lo rodean, suele verse con una zona más radiopaca. En esta radiografía oclusal veis una enorme apófisis geni. La cresta mentoniana es el mentón. Si ponemos el foco demasiado abajo nos confundirá en la radiografía porque veremos una especie de triángulo radiopaco que se superpondrá a las raíces de los incisivos. Por otro lado, la fosa mentoniana no nos tiene que confundir con una imagen radiolúcida, sino que lo único que hay que hacer si tenemos dudas es hacer pruebas de vitalidad en esos dientes y saber que ahí hay menos hueso y por tanto puede haber menos densidad de hueso, como se ve en la imagen de la derecha. Los conductos nutrientes o nutríceos se ven no muy habitualmente, es como una especie de flecos que tienen los incisivos, sobre todo en incisivos se ve, lo tienen todos los dientes, que es por donde entra la inervación y los vasos sanguíneos. En la zona posterior tenemos todas estas estructuras que vamos a ver una a una. El agujero mentoniano es un punto muy importante, localizado entre los premolares inferiores y marca la salida del nervio dentario para inervar la zona anterior. Hay que tener cuidado porque nos puede confundir con una imagen radiolúcida asociada a un diente, entonces lo que tenemos que hacer es otra proyección. El conducto mandibular es el conducto por donde va el nervio dentario, se localiza por debajo de las raíces de incisivos y molares. La cresta miloioidea, que es donde se ancla el músculo miloioideo, la veremos de color un pelín más blanca porque el músculo lo que hace es en el crecimiento tirar de ese hueso y darle más densidad. Por otro lado, por detrás, el lingual, está la fosa de la glándula submandibular. Esa glándula es bastante grande y lo que vamos a veces es apreciar que hay menos densidad de hueso en la zona, por tanto más radiolucidez, que no nos confunda con una imagen periapical. La línea oblicuo externa es una parte de la mandíbula. Aquí veis en la zona de la derecha cómo señala en negro la línea oblicuo externa y abajo la cresta miloioidea. No nos tiene que confundir. Zona superior, línea oblicuo externa, que es donde se pliega la mandíbula, y línea inferior, cresta miloioidea. Volvemos otra vez a un punto que hemos visto antes, la apófisis coronoides, que en realidad se ve en superior. Esta es la anatomía normal mandibular y maxilar. Su conocimiento nos ayudará a diagnosticar mejor.